Sí. Aprovechemos el tiempo de orar. ¿Ya? Amén. Hermano Eduardo Pájaro, ¿nos puede dirigir, por favor? Sí, cómo no, hermano. Ya. Padre, te damos gracias por la persona bendita de tu Hijo Jesucristo. Gracias en esta noche por esta nueva oportunidad de estar aquí con los hermanos y hermano Cristian. Padre, para revisar las cosas tuyas, tu palabra, el estudio de tu palabra, Dios. Rogamos que nos dé sabiduría y comprensión de la misma para cada vez, Dios, compartir más fielmente lo que tu palabra quiere transmitir, Dios, poniendo el sentido apropiado, Señor. Rogamos tu bendición por el hermano Cristian, guíalo, dale sabiduría para ello y a nosotros también, Señor, la disposición y el entendimiento en nuestros corazones para recibir, Padre, estos principios, estas enseñanzas, de tal manera, Padre, que en todo tú seas honrado finalmente. Amén, sí, Señor. En los méritos de tu Hijo Jesucristo pedimos tu bendición para cada hermano que se ha conectado igualmente y que esto sea de provecho, Dios, para nuestras almas. Sí, en el Señor. nombre de Jesús te lo pedimos en acción de gracias. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Muy linda oración, muy linda. Muchas gracias, hermano. Realmente conversamos otro día con un pastor amigo de esto que estamos haciendo y que realmente es hermoso que tengan el hambre de aprender. Eso es hermoso. Y se le agradece de corazón porque ustedes, como bien empezamos a conversar desde un principio, ustedes en jerga militar, ustedes son la primera línea, son los que enseñan a los soldados, son los que le enseñan a las personas. Y nuestro propósito con mi señora es que entregarle las herramientas, no denominacionales, sino las herramientas propiamente tal para que puedan trabajar en sus iglesias. Esa es la idea. Más allá de una denominación, podamos trabajar como hermanos en la fe. La multigracia y multipresencia del Espíritu Santo alrededor de este mundo hispanoparlante, que es hermoso. Yo me siento feliz en el Señor por esto. Porque lo principal es la palabra, exactamente. La palabra es lo principal. No hay otra cosa que sea principal. Bueno, partamos. Esto yo lo imprimí, ¿ya? Pero ustedes lo tienen en su... Si me ven mirando hacia el lado es porque hay algunos que ustedes no... El pastor Alberto, él está en Chiloé y él tiene problemas de conexión para el Zoom, pero no así para su WhatsApp. Entonces lo que hicimos con él, más unos hermanos de El Salvador, también vamos a tener sus clases vía WhatsApp, porque El Salvador también tiene problemas de conexión. Entonces lo que hemos optado es, en beneficio de ellos, algunos, como el WhatsApp permite hasta 6 personas, esas personas van a estar incluidas dentro de este paquete de forma de poder atenderlos, porque se conectaban y tenían problemas de recepción de señal. Por eso lo estamos haciendo así, ¿ya? Entonces es en beneficio de todos. Sabemos claramente que el grupo que somos, como hermenéutica bíblica aplicada, es bastante variado. Tenemos de gente que está hace poco en el Evangelio, como también pastores que están tomando este curso, porque el objetivo de esto es que podamos aprender. ¿Okay? Bueno. Pastor, hermano Antonio, dígame. Ya. Les voy a explicar, vamos a ir paso a paso y una vez que vamos terminando la parte de los pasos, vamos a ir cortando para que, respondiendo a las consultas, ¿ok? Esa es la idea de esto. Para que después, digamos, vamos a estar abiertos los audios y nosotros abrimos todos los audios y ahora no los ponga porque si no va a ser reverberancia. Sí. ¿Ya? ¿Ya? Entonces,
vamos a decir, ok, ¿están abiertos los audios? Listo, pum, y empezamos a hacer las consultas, ¿ok? Entonces, esto ustedes lo tienen tanto en PDF como en Word. Entonces, una forma práctica de hacerlo, a título personal se los comparto, es de que esto como lo tienen en color negro, tinta negra, pueden ir completando sus valores, sus datos, sus informaciones con otro color, por ejemplo, azul, y así después simplemente sacan todo lo que sea negro y así no pierden información. Ahora, bajen una copia, no ocupen su original. De su original saquen una copia. Por ejemplo, se dice examen final, ustedes hacen una copia y dice examen final, guión, por ejemplo, y sus iniciales. Y entonces ustedes van a saber de qué ese es el que ustedes manejaron. ¿Ya? Es una forma práctica. Cuando a mí me tocaba hacer exámenes lo hago así. Me es más fácil después. Ah, y lo otro. Piensen ustedes que estamos tratando con, tal cual como nos pasó la otra vez, que estábamos conversando de lo más bien y se cortó la luz, ¿ya? Entonces, ustedes vayan teniendo un respaldo, porque acuérdense que el enemigo que tenemos tiene más de 3.000 años de experiencia, un poquito más que nosotros. Entonces, tenemos que ser no ser, como dice, hay un dicho que dice que tenemos que ser mansos, pero no mensos, ¿ya? Entonces tenemos que ir haciendo respaldos, ¿ya? De lo que tenemos, porque si después perdemos todo, parte del motivo de Satanás es desincentivarnos. Y hay algunos hermanos que ya, yo he conversado con ellos y es por eso que puse en el WhatsApp ese mensaje, porque hay hermanos que dicen, no, hermano, ¿sabe qué? Tengo más trabajo, tengo más actividad, etc. Son cositas que de repente se van poniendo en el lugar para que uno se vaya desmotivando, ¿ya? Entonces, la carátula, acá dice, en este caso, examen final, hermenéutica 1, ¿ya? O hermenéutica aplicada, el nombre del profesor, el alumno, la ciudad y país, y la fecha en que lo van a entregar, ¿ok? Porque esto para nosotros también va a significar algo muy bueno de tener cuando ustedes lo... Porque ustedes nos van a mandar, a nosotros nos van a mandar un PDF final, ¿ya? Eso no es complicado, hacer un PDF. Yo les voy a explicar. Ustedes por último lo ven en YouTube. No es complicado, para nada. Pero lo vamos a ver paulatinamente. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es elegir el texto. Ustedes tienen que elegir un texto. Por favor, elijan un texto no complicado. Pueden elegir un texto, un personaje bíblico, pueden elegir un libro completo. Por ejemplo, en este caso, en el ejemplo que nosotros le entregamos, fue Primera de Juan. Porque Primera de Juan es cortito, igual que el libro de Judas y otros más que también son... El hermano Nelson, si lo puede enviar a su correo. Ya, ok, se lo vamos... No, o le envío yo por aquí de nuevo, no, el correo, porque lo que quiere meterse por el... ¿no? No, tienes que pincharlo ahí. Hermano Nelson. ¿Pincho su correo? No, pero que le pase por encima, copiar y se mete al browser, a su internet. Escríbele, tal cual. Le envío... Que pase por encima, le ponga copiar y después se pone en internet. ¿Ya? Hermano Cristian, a ver si puedo entiendo un poquitico. La razón que no lo dejemos en negro escrito es ¿por qué, perdón? Lo que pasa es que yo eso es lo que le estaba explicando. Yo, en el caso mío, que he optado por hacer algo un poquito más práctico. Que si usted tiene esto impreso, o sea, esto lo tiene bajado en Word, ya para poder escribirlo, la idea es que usted lo pueda bajar y ¿qué es lo que hice yo cuando hice el curso? A mí me entregaron parte de este material, más o menos la misma idea. Tomé este pedazo, lo que parecía con negro, lo dejé tal cual, y mi información la puse con color azul. Entonces,
después me era más fácil evitar de que se me perdieran datos o dejar algún dato afuera. Porque puede ser de que yo me ponga a borrar para poder llegar y después digo, bueno, ¿y aquí qué iba? Entonces me queda como una pauta. ¿Ya? Esa es la idea. Sí. Después lo que hace usted es borrar todo lo que era del ejemplo y se queda con lo suyo. Entonces es mucho más fácil. Esa es la idea. ¿Ya? Perfecto. Ahora, como les decía, aquí en el texto, ustedes tienen que poner el versículo que ustedes quieren elegir. Por ejemplo, si alguien dice y sabe que yo voy a hablar del libro de Romanos, ¿ya? Voy a hablar del libro de Romanos. Ok. ¿Cuál es el texto de Romanos que voy a tomar como base? ¿Ya? En este caso, dice, bueno, ¿qué textos del libro de Romanos como base? Bueno, puedo ir a un comentario bíblico y ver en el comentario cuál es el versículo clave de ese libro. Por ejemplo, el justo por la fe vivirá. Por ejemplo, ¿ya? Puedo tomar el ejemplo de una parábola. El texto de una parábola. Ok, pongo el texto de la parábola, lo que voy a decir del texto de la parábola, pero tengo que centrarme primero en una parte de ese texto de la parábola. O de un hecho histórico. Por ejemplo, Jesús con la mujer. ¿Cuál es el hecho histórico? Jesús y la mujer samaritana. Listo. Pero ¿cuál es el texto principal de ese evento? ¿Ok? Entonces, de ahí yo empiezo a desarrollar lo que es mi examen final. ¿Por qué es esto? Porque vamos a seguir viendo más adelante con los conceptos de la hermenéutica, y el concepto es de que ustedes puedan trabajar el texto en su origen y puedan entender lo que está antes y después, ¿ya? No es simplemente el texto, porque muchas veces, y esto lo vamos a ir viendo con el tiempo, de que muchas veces se hace doctrina por un solo versículo. ¿Ya? Entonces, tenemos el texto y después viene análisis estructural, en este caso de la carta, o análisis estructural del libro. Por ejemplo, alguien quiere hablar, no sé, del libro de Amós. Bueno, análisis estructural del libro de Amós. ¿Dónde encuentro este análisis estructural? En cualquier Biblia, en la primera parte, antes de abrir el libro que yo he elegido, aparece una estructura del libro. ¿No es cierto? Cualquier Reina Valera, Común y Silvestre tiene una estructura del libro. Si no lo encuentran ahí, lo van a encontrar en los comentarios bíblicos. Igual, van a encontrar una estructura del libro. ¿Ya? Permiso, un segundito. Cuando hablamos de estructura del libro, hablamos de esto. Por ejemplo, este es proverbio. ¿Se fijan? Entonces aquí tienen casi todas las Biblias de estudio o comentarios bíblicos, aparece una pequeña reseña de lo que es de ese libro, más un índice del contenido. En este caso lo tenemos así. Y después viene el libro propiamente tal. ¿Sí? Dígame. Ah, ¿verdad que usted está al otro lado? Sí. Es de esto que estamos hablando, que aquí está, cualquier Biblia tiene aquí el comentario del libro, y abajito lo que aparece, una pequeña reseña de un bosquejo. Ese tipo de bosquejo que puede estar en esta Biblia, en cualquier Biblia, casi el 99% de las Biblias lo tienen, ¿ya? No es... Se fija, por ejemplo, acá también. Este otro tiene aquí un comentario y tiene también una pequeña reseña de lo que dice el libro. Eso
es lo que va en esta parte. ¿Ya? Ahora, después tenemos el análisis general del texto. Entonces, ¿de dónde sacamos este análisis general del texto? ¿De dónde? Análisis general del texto. ¿De dónde lo sacamos? Ese texto tú lo tienes arriba en PDF, ¿cierto? Sí, está en PDF y está en Word. Ok. ¿Ya? Eso lo tienen arriba, y si es que por algún motivo se les perdió, tienen dos partes donde encontrarlo. Uno, en el WhatsApp, en los 3 puntitos, dice documento adjunto, y lo pueden encontrar en la Biblia virtual, en la pestaña que dice hermenéutica. Ahí también pueden encontrarlo, si es que por algún motivo lo perdieron. Dice análisis general, en este caso de la carta. Puede ser análisis general del libro. Por ejemplo, si usted va a hablar de Jesús con Nicodemo, por lo tanto sería el análisis general de ¿cuál? Del Evangelio de Juan, por ejemplo. Entonces, lo primero que uno mira y lo primero que indica es autor, fecha y lugar en que se escribió. Entonces, esa información la tienen o en su misma Biblia, en donde aparece un pequeño detalle, o en los comentarios bíblicos que ustedes bajaron. Eso fue lo último que hicimos. Ustedes tienen comentarios bíblicos, tienen de un mismo libro, probablemente tienen aproximadamente 3 o 4 comentaristas que subimos. Por lo tanto, tienen un bagaje de información de distintas tendencias y de distintas miradas. Entonces, aquí empieza a notar la información que es con respecto a en este caso, a esta carta. Esta carta fue escrita ¿por quién? Aquí dice que fue escrita por Juan y está enunciado en el 1.3 y el 1.4. ¿Ya? Y uno empieza a desarrollar el concepto de la carta. ¿Quién es el autor, la fecha, el lugar? Y eso lo tienen desde los comentarios. Por lo tanto, esto es casi igual cuando uno predica y hace un preámbulo del por qué, lo que va, el contexto histórico, es exactamente lo mismo. Necesita ver cuál es su contexto histórico del tema que va a dar. En este caso, de lo que estamos estudiando. En este caso, acá abajo, si ustedes se fijan, se hizo un paralelo entre el Evangelio de Juan y la primera epístola de Juan. Entonces, ahí uno puede coincidir de que el autor es el mismo, porque tienen muchas frases muy similares. Entonces, porque uno tiene la posibilidad de, entre comillas, de volver a decir muchas veces, o repetir los mismos conceptos, o hacer reafirmar la información. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vámonos despacito para que vayan entendiendo. Sí, Pastor Cristian, tenemos que darle un título digamos, a ese mensaje que estamos preparando, o simplemente tomamos el texto de una vez para entrar en el tema. No, le vamos a dar sí, lo que pasa es que tú el texto lo tomas como está. Lo que pasa es que esto hermano Salvador y a todos, este material que ustedes van a preparar les va a servir para hacer sermones. Entonces, y normalmente el sermón, lo último que se pone es el título, porque, bueno. porque uno de repente tiene que buscar lo que pueda dar mayor referencia a lo que uno va a plantear, ¿ya? Por ejemplo, en el caso mío tengo por ejemplo, me tocó la otra vez predicar sobre el centurión romano, Jesús el centurión romano. Entonces partí diciendo, solamente 2 personas en la Biblia han hecho que Jesús se dé vuelta. Uno, la mujer del flujo de sangre, porque Jesús se dio vuelta a decir, ¿quién me tocó?
Y segundo, fue Jesús para darse vuelta y decir al resto de las personas, no he visto más fe que en este hombre. Entonces después va toda una narrativa de por qué él da ese argumento. Entonces, por eso el título normalmente va al final, porque tienes que buscar, si empieza con un título, esto no es escribir un libro, porque un libro normalmente uno parte con una temática, la temática está en medio y después tú creas todo un concepto alrededor. Y uno va descubriendo. Claro. Descubriendo. Aquí, y yo creo que muchos de ustedes que por ejemplo, hay uno de los hermanos que ya ha terminado las 5 tareas, hay otros que no han partido, hay otros que tienen una, hay otros que han estado preguntando solamente. Me decía el otro día que estábamos conversando, me decía, es que partí y acá en Chile se dice, me fui embalado porque empecé a estudiar y no paraba porque realmente me di cuenta de que era muy interesante el tema. Y eso que era una sola frase, y contra esa frase empezó a investigar. Entonces pasa exactamente lo mismo, le va a pasar a ustedes cuando encuentren ese versículo que ustedes quieren desarrollar. Busquen el concepto, busquen la idea. Por ejemplo, dentro de las cosas que vamos a tocar dentro del curso, hay un hombre que normalmente hablamos que es un hombre de fe, que es Job, ¿o no? Normalmente hablamos que Job es un hombre de fe, pero si buscamos el libro de Hebreos, no aparece. ¿Por qué no aparece? Si es un hombre de fe, es un hombre que tuvo tanta fe, ¿por qué no aparece? ¿Se fija? Entonces, ahí uno puede empezar a investigar, a dar vueltas, y tiene que ir masticando. O sea, son temazos, que de repente es... Por eso, lo principal para desarrollar un tema, lo principal para desarrollar un texto como esto, es primero plantearse preguntas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, para qué? Y con eso uno empieza a crear la idea. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si no, para seguir. ¿Nadie? Que levante la mano, o calle para siempre, como se dice. Ya, ok, seguimos. Después, letra B. Cuando hay todos los libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia tienen un receptor. Hay un autor y hay un receptor. ¿Quién es ese receptor original? No estamos hablando del receptor actual, el receptor original. Por ejemplo, si estamos hablando del libro de Romanos, ¿quién es el receptor del libro de Romanos? ¿Quién es el receptor del libro de Efesios? Bueno, ¿y quién es el receptor entonces del libro de Isaías? ¿Quién es el receptor del libro de Jeremías? ¿Hacia quién estaba apuntando ese libro? ¿En qué época se hizo? ¿Por qué se hizo? Eso es del receptor. Por lo tanto, yo creo unas preguntas y esas preguntas son las que me tienen que ir dando el contenido de lo que estoy estudiando. Para que ustedes puedan hacer un buen desarrollo, siempre empiecen a plantearse ustedes mismos las preguntas. Por último, anótenlas. ¿Qué es lo que, a título muy personal, hago yo? Me pongo post-it alrededor de la pantalla. ¿Qué, cómo, cuándo, cómo, por qué, para qué? Entonces así me sirve porque estoy escribiendo y empiezo a escribir, leo algo, ¡pum! Y miro una de las preguntas. Entonces después sigo avanzando. Entonces eso obliga a seguir investigando. Y al final, ¿qué es lo que vamos a tener con este análisis? Una mirada casi 360 grados del texto que estás analizando. Esa es la idea, que tú tengas un contexto y conceptos completos. Porque ya has visto con esto autor, fecha, origen, lugar. Ahora, ¿quién fue el receptor? El receptor, el motivo, ¿para qué? ¿Por qué? Letra C, situación particular que motivó este texto, esta carta, este libro, el por qué. Por ejemplo, si vas a hacer del libro de Nehemías,
situación particular que motivó y rodea el libro de Nehemías o el texto de Nehemías, tanto religioso y como político, porque hay que recordar de que la Biblia siempre no solamente te habla de lo espiritual, sino también de tu contorno social, de tu contorno, porque el ser humano no solamente es alma, sino también cuerpo y espíritu. Por lo tanto, la Biblia siempre te trata en su contexto general. Por eso, cuando hablamos de que Jesús le presenta a Nicodemo y le pregunta, ¿y tú siendo maestro entre los judíos no sabes esto? Lo está confrontando religiosa, social y moralmente. Con esa pregunta. Y eso es el concepto que es aquí. Situación particular que motiva o rodea esta carta, este libro, este texto, este concepto que yo estoy desarrollando, tanto religioso como político. En este caso, acá ustedes tienen un cuadro, ¿ya? Ese cuadro muestra los problemas que tenía la iglesia primitiva, tanto problemas internos como externos. Y ahí se va desarrollando los conceptos. Esto, yo simplemente lo que hice fue, este cuadrito que está aquí, les explico, hermano, porque hay unos que están por WhatsApp, por eso puesto por el lado. Este cuadrito que está aquí es simplemente una referencia que aparecía escrita dentro de un comentario bíblico. ¿Y qué fue lo que hice yo? Decía, los problemas internos de la iglesia eran, y empezó a enumerarlo. Y los problemas externos de la iglesia eran, Entonces lo que lo hice yo aquí fue mostrarlo como un mapa conceptual. Estos se llaman mapas conceptuales. Anótenlo por ahí porque les va a servir mucho, sobre todo para cuando ustedes prediquen. Mapas conceptuales. ¿Ya? Entonces, así, a una simple vista, tengo toda la información. ¿Ya? Por eso es tan bueno esto como mapa conceptual. Se utiliza mucho para dar exposiciones en general. ¿Ya? Porque a una simple vista tengo toda la información, porque todo lo interior yo ya lo estudié. ¿Ya? Así no se me queda nada afuera. Es lo que pasa con los bosquejos cuando uno hace homilética. En este caso, si ustedes se fijan, tengo un espacio, tengo ahí un espacio de carilla, tengo toda una carilla, más toda esta carilla. Puede ser que lo que usted esté tomando sea para media carilla, 3 carillas, 10 carillas, pero la idea es que pueda también compactar información, porque puede ser de que estemos mirando tantas las hojas que no vemos el bosque. Entonces, trate de no sumergir tanto la información para que pueda después asimilarla. Esos datos que usted está tomando, eso lo vamos a ver después. ¿Qué puede suceder con eso? Hermano Cristian, ¿Sí? ¿cuántas hojitas son estas? Son ¿Como 4 o 5? Son 6 hojas. 6 hojas. ¿Sería recomendable que las imprimieran como para ir trabajando con Sí, la... sí, o sea, si ustedes lo pueden imprimir, estupendo, porque eso les va a servir para rayarlo, para rayarlo. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? Cuando a mí me tocó hacerlo, fue marcarlo con destacador los puntos que yo tenía que ir desarrollando. Entonces después yo tenía a un lado esto, y después como tenía mi Word, yo separé los colores y simplemente fui pinchando y fui cambiando. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, dijimos quién es el autor, la fecha, el lugar, el motivo, todo. El receptor, no hay problema. No hay problema, ahí tenemos el autor, el receptor. Ahora, después seguimos con el motivo por el cual se hizo esto. Por lo tanto, tenemos quién lo mandó, quién lo recibe y el motivo para que se lo mandara. ¿Ya? Y después tenemos solamente que decir
que con eso yo ya tengo la idea clara de todo el contexto que yo estoy analizando. Porque sé que es la idea completa del por qué se escribió o ese libro, o esa carta, o esa epístola, o ese pasaje. Ahora, uno va a la parte número 3, que está aquí, y dice análisis contextual básico. Pero yo quiero llegar hasta aquí. Un segundito. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguien? Pastor Cristian, la aplicación para ese trabajo final es la misma que vamos a utilizar en cada una de las tareas individuales. No, ¿Es no, correcto? no. O sea, para el examen final sí. Sí, pero no es para la preparación de las tareas individuales. No, la preparación de las tareas es mucho más es sencilla, porque en definitiva la preparación de las tareas, es decir, si tú eliges una de las tareas, tú eliges tu tarea y después solamente vas desarrollando los puntos. Porque ese ejercicio que van a hacer de las tareas les va a servir mucho, tal cual como conversamos al principio, a agudizar el sentido de la lectura. Porque gran problema que tenemos todas las personas, gran parte es comprensión lectora. Y gran parte de los problemas doctrinales es por comprensión de lectura. Por ejemplo, hay algunos que, bueno, hay montoneras de temas que podemos tocar con eso, pero tenemos problemas de comprensión lectura, entonces, lectora. Entonces, estos análisis de los textos que ustedes tienen, por las tareas, les va a ir afinando el oído para poder buscar la información. Esa es la idea, ¿ya? Hay un hermano que ya entregó las 5 tareas y me decía que realmente está impresionado porque con una frase hilvanaba muchas cosas y se daba cuenta del por qué habían sucedido. Y ahí uno se percata que Dios tiene el control de la existencia del ser humano desde el Génesis hasta ahora. Y eso es lo interesante. Eso es lo interesante. Bueno. Número 3, Romanos, dice análisis contextual básico. ¿Qué quiere decir eso? A, limitación del pasaje. ¿Qué pasaje voy a tomar como referencia? Ya tengo, esto es como si a nosotros nos escribieran una carta. Tengo el emisor, el receptor, el contenido. Ahora, ¿cuál es el pasaje que yo voy a tomar de referencia? Eso va aquí. Después, ampliación del contexto. Los pasajes anteriores y posteriores relacionados a ese texto. Por eso le digo yo a ustedes de que las tareas, esa es la idea, que puedan afinar un poco el oído. Como hay una de las tareas que habla con respecto, me es lícito, no tengo problema de comer esto otro, pero todo el cuerpo de Cristo, ¿qué tiene que ver eso ahí? Eso va a depender del contexto, tanto anterior como posterior, para poder entender esa frase suelta. Esa es la idea, ¿ya? Después vienen párrafos del pasaje. En este caso, se tomó primera de Juan 3, del 1 al 6. Y dentro del pasaje se dividieron entre 1, los creyentes son hijos de Dios. Eso está entre el versículo 1 y 2. ¿Y por qué? Un amor recibido desde el Padre. Ese es uno de los motivos por los cuales somos hijos de Dios. 2, somos adoptados como hijos. Y se fijan que al lado yo no hago referencia, digo versículo 1 y 2. Y yo siempre estoy haciendo referencia al versículo. Entonces digo, o sea, solamente tomando este versículo 1 y 2, yo puedo tener un mensaje. Por eso le digo, este trabajo les va a servir mucho para hacer un análisis para mensaje. Por ejemplo, título, todos los creyentes somos hijos de Dios. Primera de Juan 3, versículo 1 y 2. Un bosquejo pequeño dice, versículo 1 nos dice 3 cosas fundamentales. 1,
porque recibimos un amor desde el Padre. 2, somos adoptados como hijos. Y 3, si no conocemos a Dios, no eres hijo de Dios. O sea, con 2 versículos tienes todo un esquema de un bosquejo. Esa es la idea de esto, que ustedes puedan manejar también y que se quede un material bastante en la mano, con un material bastante bueno en la mano. Si ustedes dan vuelta a la hoja, después dice que el versículo 2, el ser hijo de Dios perfecto es un proceso. Y después dice, estar en su presencia es la meta del creyente. Y solamente son 2 versículos, y estoy tomando todo el libro, pero solamente con esos 2 versículos. Y puede ser que después me toque hacer otra predicación, y voy a tomar solamente el versículo 3 y 4, establecer los límites del Hijo de Dios y un pecador. ¿Cuál es la diferencia? Y empieza el detalle. Entonces, todo o sea, al final, ustedes pueden, si hacen un lindo trabajo, y para eso los vamos a ayudar nosotros, ustedes terminan de hacer sus tareas o terminan de hacer su examen final para poder ayudarlos, porque en definitiva, obviamente, la idea es que ustedes queden con un material en su mano. Acá, en este ejemplo, usando el mismo texto, tengo para hacer 3 sermones, sin tener que tocar nada más. Inclusive más, puedo hacer 3 sermones consecutivos para que los hermanos queden claros con la idea. ¿Se fijan? Después, letra D, determinar el tema del pasaje. Eso es importante porque el determinar el tema del pasaje es el objetivo del pasaje. Es el objetivo del pasaje. Por ejemplo, ustedes estábamos viendo dentro de las tareas uno que dice Eclesiastés, ¿no es cierto? Que dice Eclesiastés que la ganancia, etcétera, y al final que todos mueren. Eso, por ejemplo, para ese texto, se los doy a ustedes porque después lo vamos a tocar en el curso igual, pero para que vayamos adelantando, en ese caso, en ese texto, es un contrapunto que se llama. Es decir, de algo negativo yo tengo que sacar algo positivo. Es decir, si yo sigo esa forma de vida de querer ganar más dinero, de querer ser más ambicioso, mi único objetivo y mi único lugar va a ser morir sin pena ni gloria, porque no voy a ser trascendente para nadie. Porque lo que gana el padre, disfruta el hijo y lo despilfarra el nieto. Eso es una máxima. ¿Por qué? Porque después el nieto nunca supo cómo se ganó el dinero, simplemente supo cómo se gastó. Nada más. Entonces todos, si ustedes se fijan en todos los imperios, sucedió eso. Alguien se sacrificó, alguien disfrutó y alguien despilfarró. Todos. ¿Por qué? Porque siempre ha sido así. Porque es un proceso. Entonces, si yo tengo que determinar el tema principal del pasaje, tengo que encontrar cuál es el objetivo del pasaje, hacia dónde está apuntando. Por ejemplo, si yo reviso todo, el libro, se me fue la batería de este. O ponle tú al hermano. ¿Sí? Ah, ya. Debe estar en el dormitorio, capaz. Entonces, este objetivo principal es el que tiene que buscarse dentro del texto que usted, hermana, vas a analizar. Hay una máxima dentro de la Biblia, que es Cristo. Todo rige alrededor de Cristo, desde el Génesis al Apocalipsis. Y la base del centro de la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y vamos a hacer dentro del curso una exégesis de ese texto. Porque también uno puede tomar solamente un texto y hacer algo mucho más profundo. De acá. Vamos a ponerlo de este otro lado para que... Aquí. ¿Ya?
No sé cuál de estos dos, porque no sé. ¿Ese le No, hace? no, este. No, ese no le hace. Es que no sé si ese es el tuyo. No, este no. Es que no sé dónde tengo yo no conozco el tuyo, no sé dónde lo tienes. Bueno, En tu mochila. ¿mochila puede ser? Ya. Se me acabó la batería para el hermano. Después, letra D, determinación de palabras y conceptos claves. Si estamos hablando, por ejemplo, del Evangelio según San Juan, capítulo 1, la palabra clave, ¿cuál es? Verbo. Esa es la palabra clave, verbo. Y empieza toda una narrativa del verbo. Pero ¿qué es el verbo? ¿Qué es el verbo? Y de a poco empieza a hablar y dice, y el verbo fue hecho carne. Ah, y habitó en medio nuestro. Fantástico. Entonces puedo ligar la palabra verbo con el concepto que se hizo carne. Por lo tanto, si habla del verbo, habla de Jesús. Si hablamos, por otra parte, del término original, que no era la palabra verbo, sino que era la palabra, en hebreo, palabra, significa que la palabra se fue hecho carne. Entonces, significa que Cristo está desde el principio, desde la eternidad, porque por la palabra fue creado el universo, por ejemplo. Entonces, después, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Yo estoy tirando varias ideas sobre la mesa a ustedes porque sé de que pueden tomar cualquier texto. Entonces, mi idea es que puedan también tener una base de análisis, porque algunos conocen más y otros conocen menos. Entonces, es bueno que también tengan ideas de análisis. ¿Ya? Después tenemos el 4, análisis contextual detallado. A, análisis de la morfología, en este caso del griego, y libros auxiliares. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a elegir dentro del texto que estoy tomando, voy a elegir palabras que sean claves para poder decir, ok, me voy a concentrar a ver qué significan estas palabras. Por eso es que es tan importante que dentro de las tareas ustedes se les da unas palabras en algunos minutos y ustedes busquen el significado, porque esa agudeza de buscar les va a ayudar para hacer esto. Entonces, por ejemplo, eido, ¿qué significa? Mirad. Y ahí se pone dónde está reflejada esa palabra. En este caso, son hartas palabras que se tomaron de ejemplo. Ustedes también las pueden tomar, inclusive para un sermón, para ustedes mismos. Por ejemplo, hijo, tecnon. Y el concepto. ¿Y de dónde saco esto yo? ¿De dónde saco cuál es la palabra original? De los interlineales. Por eso ustedes tienen interlineales en griego y en hebreo. ¿Ya? Entonces, no es un problema, porque ustedes ya van a saber cuáles son los interlineales y eso les va a ayudar aquí a completar esta información. ¿Y de dónde saco cuáles son los conceptos detrás de esto? ¿De dónde esta palabra? De los diccionarios que ustedes tienen. De ahí van a poder sacar esta información. No piensen que ustedes tienen que inventar esta frase. Esta frase, ustedes toman la información de sus diccionarios, de los comentarios, porque va a aparecer el concepto, y eso lo van desarrollando aquí. Porque por eso cuando ustedes escuchan a un pastor que desarrolla y dice, y esta palabra en griego significa tal y tal cosa, es porque así se hace. Es decir, tomo esa palabra y después busco su significado, porque lo tengo en español, después busco su significado, si es un texto en griego o es un texto en hebreo, ¿qué significa? Ahí para eso sirve el Strong
que hicimos tanto énfasis en la primera clase, la Strong. Entonces ustedes toman y dicen, ok, esta palabra significa tal, y después me voy a buscar el significado de esa palabra. Y así, en este caso, fueron casi 8 palabras que se desarrollaron completas. En una de ellas, infracción a la ley, por ejemplo, en este que dice infracción a la ley. Después, acá que se puso un texto de un comentarista bíblico. Porque eso cuando se hace una predicación, dice, y tal teólogo dice tal, es esto. Entonces permite argumentar el contexto de esa palabra y el por qué se utiliza esa palabra en ese momento. ¿Ya? Es bastante extenso. Lo mismo que pasa, por ejemplo, aquí con la palabra esperanza. La palabra esperanza, elpis. ¿Qué significa elpis? Significa esperar con anhelo. Por lo general, es placer. Tener expectación por algo que viene, corporal, sentimental o espiritual. Por ejemplo, dentro de esta esperanza, es la esperanza que tenemos nosotros, que Cristo viene pronto. Ahora que vino la pandemia, todo el mundo predicaba del Apocalipsis. Y yo, la otra vez nos preguntaban a nosotros, unos amigos, ¿y ustedes qué opinan? Que estupendo que esté pasando todo esto, porque el Señor viene pronto. Porque si está preocupado del Apocalipsis, es problema de él, no es problema mío. Porque yo no voy a estar. Y si voy a estar con esperanza. No voy a estar con angustia. ¿Por qué tengo que angustiarme si yo sé para dónde voy? El mundo no sabe para dónde va. Usted, hermano, sabe para dónde va. Yo igual. ¿Por qué tenemos que estar con angustia? Tenemos que estar con esperanza. ¿Se fija? Después, letra B, existencia de figuras literarias y análisis paralelo. Eso sucede mucho cuando yo tomo versículos que tengan figuras literarias. Eso también lo vamos a estudiar dentro del curso. Pero existen muchas figuras literarias que se utilizan normalmente. Las comparaciones, los símiles, las metáforas, las parábolas, hebraísmos, ¿ya? Entonces, todo hacer que algo que tenga características humanas, antropomórficas que se llaman. Entonces, uno tiene que identificar eso, ¿ya? Después, es bueno tener también alguna parte de lo que tenemos aquí reflejado, por ejemplo, en donde presenta la Reina Valera años 60 y compara con la Pechita, en este caso. Usted la puede comparar con la NBI, puede compararla con la Biblia del Oso, puede compararla con la que usted estime. Por eso, dentro de las recomendaciones que dimos, fue tener estas páginas que tienen Biblias comparativas, porque les va a servir para esto. Porque puede ser un término que en la versión que estoy utilizando no sea muy clara, pero sí en otros puede tener un mayor grado de certeza del concepto. Y por último, las conclusiones exegéticas, es decir, las conclusiones del texto que yo estoy tomando. ¿Qué va a pasar? Que con todo lo que hemos analizado, con todo lo que has visto, hermana, hermano, va a producir que vas a tener información paralela, conclusiones paralelas, y esos son enriquecimientos de la conclusión. Yo siempre voy a tener que tener una conclusión principal, más algunas paralelas. Por ejemplo, el mismo caso del centurión romano, la conclusión principal es que él no solamente tiene fe, sino que practica la fe. Y la conclusión, el enriquecimiento de la conclusión, que su testimonio produjo de que él, siendo romano, vinieron a Jesús, alguien que tendría que haber sido un enemigo, que es judíos,
alguien que tendría que haber sido, que debía haberlo rechazado, como eran los fariseos, o los ancianos, porque la sinagoga tenía los fariseos, los saduceos, los escribas y también estaban los ancianos, que eran personas con un recurso económico y que tenían voz dentro del Sanedrín. Un caso típico es el caso de Boz, por ejemplo, con Ruth. Es un caso típico en donde se ve un anciano que es escuchado en el Sanedrín. Entonces, él, aparte, tenía gente que por política, por gobierno, por tener un gobierno dictatorial romano, tendrían que haberlo odiado, pero ellos apelaron a Jesús en beneficio de él. O sea, ¿qué característica tenía él para que pudiera tener esa deferencia? Y por último, los mismos amigos de él, romanos, apelaron a Jesús. O sea, que un romano se acerque a un judío a pedirle un favor, eso significa que tendría que tener un alto grado de amistad y de respeto por esa otra persona. Entonces, son enriquecimientos de la conclusión, ¿ya? Por lo tanto, uno va manejando mucha información que puede ir dejando separada e ir matizando. Obviamente no puede ser de que, por ejemplo, cuando los amigos bajan al paralítico por el techo, que la conclusión principal es de que los techos eran de paja. Eso no puede ser la conclusión principal. La conclusión principal es la fe de los amigos del paralítico. Y la otra conclusión, para enriquecer eso, la comprensión de aceptar que tengo que perder algo en beneficio de otro. Ese hombre perdió el techo, pero en beneficio de algo que es mucho más potente y que ese techo puede ser reparado, pero ahora se está reparando la vida de ese hombre. Entonces, esos son enriquecimientos, pero el tema principal siempre tienen que manejarlo, ¿ya? En general, eso es el examen final. No es complicado. Lo que sí tienen que, primero, orar mucho, buscar un tema que les quede interesante para ustedes, porque siendo interesante para ustedes, tal cual como leímos y escuchamos en Deuteronomio, dice que tenemos que tener no solamente la escritura en el corazón, en la mente, sino que tener la fuerza. Cuando tú estudias la palabra, tienes que tener esa fuerza para buscar y buscarle el sentido. Entonces, si tú dices un texto, tú tienes la idea de algo. Por último, a mí un hermano ya me mandó, me dijo, ¿sabe qué, hermano? Me gustaría desarrollar este tema. Entonces, ¿qué fue lo que le dije? Ok, no hay problema, mira, te voy a mandar un par de tips de las cosas que, para encaminarte más o menos la idea. Y después cuando conversamos, dije, era más o menos lo mismo que había pensado yo. Listo. Sigue entonces. Sigues, ya tienes la huella. Sigue por la huella. O sea, ya tienes el camino. No estás perdido. Entonces, lo principal es que busquen algo que les interese, algo que realmente les sea de provecho. No sé, puede ser Sansón y Dalila, puede ser, por ejemplo, Salomón. Salomón nació de un pecado, pero ¿qué virtud debía haber tenido ese niño para que Dios bajara y le pusiera un nombre a ese niño? Un nombre a ese niño. Él le puso un nombre, un apodo. No era Salomón, era un apodo. Entonces, ¿qué amor tenía a ese niño? Y se supone que nació de un pecado, pero no necesariamente así. Entonces, por eso es bonito escudriñar, buscar. Si tienen alguna idea, algo que compartir, por favor, abran sus audios, conversemos, y si quieren plantear alguna idea, me lo mandan por WhatsApp en forma interna. Yo le puedo, tal cual como lo hice con este hermano, simplemente le mandé una foto de un par de libros y le dije, y búscalo en tal parte, y de ahí se empezó a
a desarrollar, nada más que eso, porque el desarrollo, la idea es que usted busque y encuentre manantiales usted. Nosotros lo que más podemos decirle es que en Oret hay una peña, usted tiene que ir para allá y buscarla y encontrarla, ¿ya? Esa es la idea.